Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es martes 4 de agosto de 2020. Un día como hoy, pero de 1927, el gobierno español prohíbe trabajar a las mujeres desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto con fines de reducir la prostitución. Les invito a que vayamos a la frase del día de Pulso Glocal. Los datos no son información. La información no es conocimiento. Clifford Stoll, astrónomo y escritor. Les invito ahora a revisar lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. El nuevo ciclo escolar 2020-2021 se impartirá por televisión. 6 de los 10 principales periódicos impresos de México lo publican a 8 columnas. La pandemia del COVID-19 ha orillado al gobierno federal a esta decisión y al sistema educativo a afrontar el desafío de impartir las clases a distancia, algo novedoso que sin duda traerá muchas repercusiones en el desarrollo de los infantes y sus familias. PNUD estima que casi 1,5 millones de estudiantes dejarán la escuela. Esto lo publican Excelsior, La Jornada, Milenio, La Razón, Crónica y El Universal. En otro orden de ideas, en el panorama político, hay 2 notas a lo ancho de los rotativos, referentes a corrupción. Reforma señala que Pemex compra Modo, con un crecimiento importante de adjudicaciones directas. A su vez, El Sol de México expone que se sigue pagando un museo de reforma energética, el cual continúa en obra negra. Buenas noticias en materia económica. Recuperación del PIB se estima que será del 7.6% este trimestre, lo que aminorará la caída anual. El Financiero. Y por último, crecieron remesas 11.1% en junio, pese a la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Así lo da a conocer El Economista. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. Excelsior. Arrancará en televisión el nuevo ciclo escolar. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que no existen las condiciones para arrancar clases de manera presencial. Mediante un acuerdo suscrito ayer en Palacio Nacional, 4 televisoras nacionales, que son Grupo Imagen Televisa, Televisión Azteca y Grupo Multimedios, así como 36 radiodifusoras, y las televisoras públicas y culturales del país, llevarán contenidos a 30 millones de estudiantes. La Jornada. AMLO. A distancia con apoyo de la televisión. El retorno a clases. Ante la imposibilidad del retorno a clases presenciales, el ciclo escolar 2020-2021 empezará el 24 de agosto a través de televisión abierta a partir del acuerdo histórico entre el gobierno federal y los 4 principales consorcios televisivos. El presidente López Obrador sostuvo que se iniciarán las clases con toda formalidad. No es un curso de emergencia o transitorio. Milenio. Se unen televisoras al plan Aprende en Casa de la SEP. El presidente López Obrador encabezó la firma del acuerdo de concertación con Grupo Multimedios, Televisa, Televisión Azteca e Imagen para la transmisión de los contenidos educativos con validez oficial, como parte del programa Aprende en Casa, debido a que la pandemia no permite las clases presenciales. El mandatario aseguró que este acuerdo es histórico y agradeció el apoyo de los dueños de las concesiones de televisión. La Razón. Apuestan por televisión para educar a 30 millones de niños. Anuncian regreso a clases a distancia para el 24 de agosto. Canales televisivos sustituirán 200,000 escuelas. Los contenidos serán continuos y donde no tengan acceso se recurrirá a la radio. Habrá evaluaciones. Crónica. Iniciarán clases a distancia y por televisión. La SEP indicó que el regreso a clases se debe hacer con prudencia, porque de lo contrario podría ocurrir, como en otros países, que abrieron sus escuelas y tuvieron que cerrar al poco tiempo.
En México, solo habrá clases presenciales con semáforo verde siguiendo los protocolos de las autoridades correspondientes. El Universal. Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes. Tras el cierre generalizado de planteles y la suspensión de actividades presenciales, el Programa de las Naciones Unidas en México para el Desarrollo, PNUD, estima que 1.400.000 estudiantes no regresarán a clases en el ciclo escolar 2020-2021, planteado a la distancia por la pandemia del COVID-19. Se trata de una reducción de 15.55%, mismo porcentaje que se proyecta en la matrícula de jóvenes registrados en educación superior y posgrado. Pasemos ahora al panorama político. En materia de corrupción, Reforma privilegia Pemex compras a modo. La adquisición de bienes y servicios por invitación restringida de proveedores a Pemex se multiplicó por 51 veces con la llegada del gobierno de López Obrador. En 2019 se elevó a 40.6% el dinero ejercido mediante la invitación restringida y fue por un monto de 72.800 millones de pesos. Ahora, 4 de cada 10 pesos gastados se realizó por esa vía, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI. El Sol de México. Siguen pagando Museo de Reforma Eléctrica. Desde 2014, la Federación ha aportado 522 millones de pesos para financiar un museo que debió terminarse en 2018. El complejo que sería el legado de la reforma energética de Peña Nieto está en obra negra, mientras los recursos públicos no paran de fluir, aunque ahora es Morena quien gobierna. Lo apodaron el Museo de la Reforma Energética, aunque su nombre real es Museo Nacional de Energía y Tecnología, UNED. Pasemos ahora al panorama económico. El Financiero. Prevén rebote del PIB de 7.6% para tercer trimestre. La economía mexicana inició su recuperación en el tercer trimestre y los analistas esperan que presente un rebote ante el desplome histórico del trimestre pasado. El consenso de análisis consultados por el Banco de México estima que el Producto Interno Bruto, PIB, registrará un crecimiento trimestral de 7.6% entre julio y septiembre, más que el 5.5% previsto en la encuesta anterior. El Economista. Apoyo fiscal en Estados Unidos impulsó remesas en junio, crecieron 11.1%. En los primeros 6 meses del año y a pesar de la crisis por el COVID-19 y las medidas de distanciamiento social, se mantuvo una sólida entrada de remesas que suman 19.074 millones de dólares. El flujo de remesas que envían hacia México los trabajadores que están en el exterior sumó 3.536 millones de dólares en junio, informó el Banco de México. Esta cifra incorpora un aumento de 11.1% respecto de los envíos registrados en junio del año pasado y es la más alta para este mes, para un mes como el de junio. Pasemos ahora a ver lo que nos tiene la imagen del día. Acorralado por la justicia, el rey Juan Carlos I de España se exilia. Una fotografía de la agencia AP. El monarca emérito abandonó ayer España, horas después de que anunció su decisión de exiliarse en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI. No se informó hacia qué país viajó. Hay rumores de que fue hacia República Dominicana. Juan Carlos I es objeto de investigaciones de la Fiscalía Suiza y de la Justicia Española por actos de corrupción. Como fondo musical, escuchamos Lo mejor de Francisco Tárrega, compilación de guitarra clásica. Escuchamos las melodías Recuerdos de Alhambra, Capricho Árabe y La Alborada. El catalán Tárrega añadió el trémolo, que es la variación periódica en las notas, a la paleta de recursos guitarrísticos, manteniendo la nota con rápidas pulsaciones de los dedos pulgar, índice y corazón para conseguir un sonido constante. Espero que lo hayamos podido apreciar y disfrutar esta música tan hermosa.
Hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Espero verlos mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.